Bien, ya estamos. ¿Dónde nos habíamos quedado la clase pasada? Nos habíamos quedado en... habíamos visto lo que era la integridad referencial, que aunque ustedes ya la conocían, la vimos específicamente con las instrucciones de SQL al momento de crear una tabla. Y habíamos visto las restricciones de integridad referencial. ¿Se acuerdan que vimos qué sucedía? Está subido el video. Ese, es más, está con el nombre, lo separé, y está con el nombre de integridad referencial, o foreign key, me parece. Y la idea era ver, en este caso, por ejemplo, qué pasaba cuando yo borraba alguna tupla en torneo, qué repercusiones traía dentro de la tabla carrera que tiene como clave foránea torneo. Y habíamos visto que la opción por defecto era, recuerden interrumpirme, que no les veo yo si mandan un chat o eso. Bueno. Entonces, la política por defecto era restrict, o sea, no te dejaba eliminar un torneo de la tabla torneo si ese torneo estaba asociado con alguna carrera en la tabla de carrera. Y tampoco modificar la clave primaria de torneo en torneo si ese torneo estaba siendo referenciado en la carrera. Y después uno podía cambiar y colocarlas como las políticas que teníamos acá, que era cascada, que los cambios se transferían, digamos. Set null, que colocaba un nulo, y set default, que colocaba el valor por default que yo había colocado dentro de acá. ¿Ven? Acá tengo un default, carrera nacional. En este caso igual, nombre de carrera, no puedo ponerle default con una clave foránea porque recuerden que el primer requisito para definir una clave foránea es que sea clave primaria en otra relación, y esta no es primaria, le tendría que poner el default a una clave primaria. Bien. Bueno, Profe, sí. una consulta. ¿Suele ponerse el restrict para eliminar y cascada para actualizar? Porque lo he visto así en varios En ejemplos. realidad suele ponerse el cascada para actualizar. Es generalmente la opción más común porque de esa manera vos podés cambiar la clave del torneo en la tabla torneo y automáticamente te cambia el atributo de torneo a ese nuevo valor que vos actualizaste. O sea que en general te simplifica, porque ¿qué tenés que hacer si tenés un restrict? Tenés que vos manualmente primero venir acá, cambiarle el número de torneo a esta tabla y después ir a la tabla de torneo y poder cambiar el número de torneo, porque no te lo va a hacer automático. Y la segunda que me preguntaba, si generalmente es restrict para borrado, ¿eso me decías? Sí, sí. Muchas veces para borrado es restrict, no necesariamente todas, y además depende mucho de la semántica también del dominio o de cómo vos querés que actúe tu dominio. Porque por más de que vos automáticamente puedas ponerle restrict al borrado, en muchas ocasiones, como por ejemplo lo habíamos visto en la clase pasada, tengo una entidad de relación acá, lo tenemos acá. Por ejemplo, ¿se ve? ¿Ven? Sí, vemos. Bueno, por ejemplo, en esto que vamos a hablar en un ratito, ¿qué tenemos? El cuadro y la sala. O tenemos, por ejemplo, acá, una entidad débil. Bien, en este caso, ¿qué creen que sería bueno? Piensen, tenemos la sala como es una entidad débil, tiene la clave primaria del museo más, como clave primaria su nombre de sala. Bien, ambos son claves primarias dentro de sala, porque esto es una entidad débil. ¿Yo qué quiero que suceda? Y ahí es lo que tendría que pensar, ¿qué quiero que suceda cuando se borra un museo? Cuando yo elimino un museo de mi base de datos, ¿quiero que se borren las salas que dependían de ese museo? Si yo le coloco un restrict, tengo que
borrar cada una, primero cada una de las salas de ese museo y después voy a poder borrar el museo. Si yo le pongo un cascada al borrado, cuando yo borro el museo, automáticamente me va a borrar todas las salas que pertenecen a ese museo. ¿Bien? Entonces, por ahí, en este ejemplo sencillo, pareciera que es más útil colocar un cascada para el borrado del museo, acá en sala, ¿no es cierto? Como una foreign key, y de esa manera me evito hacer más operaciones para borrar, además del museo, todas las salas que tenía asociadas. ¿Se entiende? Que me la Sí, había perfecto. Sí, sí. Bien. Por eso en realidad es muy común que coloquemos cascada para un update, para una actualización. No es siempre sucede que le ponemos restrict a un delete. Pero bueno, en realidad poner un restrict siempre es la opción más segura, si yo no entiendo muy bien qué está pasando. Lo que pasa que después esa opción, que por ahí ahora es más segura, parece más segura, puede ser que a medida que esté usando la base de datos, sea re pesado usarla, porque voy a estar haciendo yo todas esas operaciones. Voy a tener que hacer una aplicación que busque todas las salas que tenía el museo, a todas esas salas las borre, y después vaya al museo y borre el museo. ¿Se entiende? Cuando en realidad, directamente con un solo delete de borrar el número museo, al tener un cascada me borraba toda la sala del museo y listo. Con el cuidado, ¿no?, de que después el borrar la sala no me genere borrar otras cosas más. Bien, en este ejemplo que vemos acá, a ver si alguien encuentra qué error hay. Comenté algo de este error la clase pasada, y tiene que ver justamente con cómo están definidas las restricciones de integridad referencial, más cómo están definidos cada uno de los atributos dentro de la tabla corre. A ver, un minuto tenemos para pensar. Puede ser ahí en foreign key, ID caballo, references caballo, ID caballo, bueno, todo eso. Y después al final dice on delete, set null. Bien, Y arriba dice interno, no. Bien, fíjense, acá dice que el caballo no es nulo, pero yo digo, si borras un caballo en la tabla de caballo, a esta tabla ponele nulo en el ID de caballo. Con lo cual, esto no tiene ningún problema, lo va a pasar, me lo va a dejar hacer, voy a poder crear la tabla corre, pero como hablábamos en la clase anterior, cada vez que borre un caballo, va a querer venir acá, buscar ese caballo, y donde estaba ese caballo, ponerle el valor nulo. Cuando le quiera poner valor nulo, que sería como un insert de un valor, un update de ese valor como nulo, me va a dar un error porque ese atributo no acepta valores nulos. ¿Profe? ¿Bien? Sí. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Queda la tabla corre, o sea, o quedan tuplas de corre con un caballo que en realidad No, fue borrado y no está? no. ¿Qué pasa ahí? Me ¿No rebota borra el y no, caballo? no me deja jamás borrar el caballo. Ah, listo. Peor. O sea, mejor, era como yo le decía, las reglas de integridad referencial son para dejar la base de datos en un estado consistente. O sea que nunca una regla de estas me lo va a dejar en forma inconsistente. O sea, eso que vos preguntabas recién, de que entonces me deja el caballo con un valor que no existe, no, eso no sucede. Lo que sucede es, te da error cada vez que vos quieras borrar un caballo en la tabla de caballos. ¿Se entiende? Vos vas a estar haciendo un delete Sí. from caballo donde el ID de caballo sea 5.
Y cada vez que vos ejecutes eso, si ese caballo corrió una carrera, error te va a decir. Error no puede insertar nulos, error no puede agregar nulos. Si quieren ahora que tienen la base de datos, pueden probar crear la tabla caballo y crear la tabla corre y fijarse qué sucede y ver qué nombre de error les da. El problema con estos errores es que muchas veces te da un error de que hay un error en la definición de clave foránea. Te va a dar un error en la inserción del atributo no nulo y te va a ser muy difícil detectar que en realidad lo que estaba definido mal era la definición de cómo hiciste la tabla. Bien, hay otro error. Fíjense acá, set default. ¿Qué dice set default? Que cada vez que borro ID de carrera, el ID de carrera lo más probable, si acá dice set default, es que tenga definido un valor por default. El valor por default es único, o sea, por default 0, por ejemplo. Bien, no puedo poner un valor por default, depende de la situación. Entonces, cada vez que yo borro el ID de carrera, va a venir a esta tabla y le va a poner el valor por default, por ejemplo, 0. ¿No tengo el default acá? Ah, no le puse acá el default. Acá tenía que estar el default. Bueno, eso falta acá. Set default 0, por ejemplo. Le va a venir a poner el valor por default acá. El problema, como les decía, que el valor por default es único. Con lo cual, el ID de carrera es parte de la clave primaria. Bien, puede suceder que al borrar el ID de carrera y ponerle valor por default, se me repita con el ID de jockey el número, la clave primaria acá, y me dé un error porque no puede repetir la clave primaria. ¿Se entiende? Sí. Entonces, recuerden, acá falta el set default. No, qué raro, me haya olvidado. Bueno, entonces le coloco el set default acá, un valor por defecto, y me puede suceder que en algunas circunstancias, después de borrar el ID de carrera, se me repita la clave primaria, porque el ID de carrera va a poner, por ejemplo, el jockey 5, carrera 0, que era la que le puse por default. Y después, o no sé, jockey 5, carrera otro 5, y así sucesivamente. Peor si solamente tuviera el ID de carrera como clave primaria. Bien, ahí va a fallar todas las veces porque siempre va a querer agregar el mismo valor. ¿Está? Bien. Profe, una pregunta. Sí, ¿El set default puede ser valor nulo? sí, Ah, ok. creo que sí. Ahora nos fijamos bien. Nunca le puse un valor nulo por default. Ahora nos fijamos bien. Bien, ahora lo miramos en la definición. Vamos a hacer un ejemplo que yo les tenía preparado por acá. En este mismo. Porque en realidad los ejemplos que quedan acá son como los ejemplos que recién preguntaban. ¿Qué regla de integridad referencial me conviene colocar? Acá. Si tenemos que esto es una generalización especialización disjunta y total, ¿qué sucede? Cuando yo creo secretaria y digo que DNI es la clave primaria y a su vez, pues, si derivé empleado es la clave foránea de empleado, ¿está? Porque es clave primaria y foránea al mismo tiempo, ¿qué política de borrado le puedo colocar? Y acá, como preguntaban, puede ser que sea posible que le quiera colocar la política de borrado, por ejemplo, cascada. ¿Por qué cascada? Porque cada vez que yo borro un empleado, automáticamente me borra cualquiera de estos que sea también un empleado. En este caso, como es disjunta y total, va a haber un único empleado ahí. ¿Está? Si es solapada, puede ser que ese empleado se reparta acá, con lo cual, o sea, puede haber ingenieros que sean gerentes y gerentes que sean ingenieros, como dentro de empleados, y acá tendría que hacer el tema de el onDelete y analizar si quiero borrar. Cuando borro un empleado, puede ser que se borren tuplas automáticamente con cascada de ingeniero y de gerente. ¿Está?
Y este que está acá es el que yo les había armado un poquito acá. Bien. Si vemos bien, si vemos ¿qué tenemos? La tabla museo, ¿no? Esa ya la creé, es una tabla común y corriente, no tiene ningún... Recuerden que tienen que respetar el orden de creación. ¿Por qué sí o sí tengo que crear museo primero? Porque Sala va a tener integridades referenciales sobre museo. ¿Cuál es? ¿Sobre qué atributo? Sobre el que es clave primaria en museo. Acá me olvidé, no era nombre museo esto. Control X, esto es así. Puedo definirle no nulo, si quiero. Y acá, como clave primaria, se llamaba ID de museo. Bien, cuando yo creo ahora la tabla Sala, ¿qué tengo que hacer? Le coloco Sala, Sala tiene nombre, le voy a poner un nombre más característico, nombre Sala, acá en ID de museo me olvidé el tipo de dato. Nombre Sala puede tener un nombre, no sé, algún pintor o alguien reconocido, es clave primaria. Acá tengo una ubicación que le puedo, parecida a la dirección, le puedo poner más caracteres, se le pongo 100, y ahora sí, ahora tengo que definir cuáles son los atributos de integridad referencial, porque, esto fíjense, al tener una clave primaria compuesta, no puedo ponerle primary key ahí, lo tengo que colocar acá abajo. ¿Qué me falta todavía definir? Me falta definir el nombre del museo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le habíamos dicho? Cuando defino una foreign key, primero digo el atributo. ¿Cómo se llama el atributo? Es este que está acá, allá. Es este, está ahí. ¿Ah? Va a ser clave primaria, como es una clave primaria compuesta, que voy a tener nombre, sala, coma, el ID de museo. Esa es mi clave primaria. Esto no lo tengo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, una vez que ya tengo mi clave primaria, tengo los dos atributos que son clave primaria, voy a definir esto, que no tengo ganas de copiarlo todo de vuelta. Que no son los mismos, obviamente, pero ¿qué tengo? Foreign key. ¿Cuál es mi foreign key dentro de esta tabla? El ID de museo. ¿Bien? ¿De qué tabla viene? Viene de museo, que ya la tengo creada. ¿Cómo se llama el atributo que es clave primaria en la otra entidad? Se llama de la misma manera. En este caso también se llama ID museo. Y ahora sí defino. ¿Qué le quiero colocar acá? Habíamos charlado un poquito que por ahí sería útil tener el cascada. ¿Para qué? Para que cuando se borren los atributos de museo, vengo acá y borro los atributos de sala. Perdón, y cuando borre una tupla de museo, me borre todas las salas que están asociadas con ese museo, automáticamente. Y acá estoy diciendo que cuando cambie el ID de museo, me cambia automáticamente este valor del ID de museo. Bien, eso podría ser una opción. La otra opción podría ser también poner restrict. ¿Puedo poner nulo acá? ¿Puedo poner set null? No, porque el ID de museo es clave primaria y la clave primaria no puede contener valores nulos. ¿Me va a dejar hacerlo? Sí, me va a dejar hacerlo, pero me va a dar error cada vez que borro un museo que esté asociado con una sala. ¿Está? Vamos a cuadro. Les quiero mostrar algo que generalmente se equivocan cuando utilizan esto.
Fíjense, acá quiero crear ahora cuadro. ¿Qué cuadro tengo colgado en cada sala? Entonces tengo el ID de cuadro, que le voy a poner que sea un entero. Y además le voy a decir que sea clave primaria, porque así está. Y fíjense que esto tiene una relación de un muchos a 1 con sala. ¿Pero cuál es? Yo voy a hacer como siempre lo veo, que lo veo mal. Ustedes me van a decir cómo sería la forma de hacerlo bien. Me tienen un minuto de paciencia. Les voy a poner acá. Foreign key. Ah, tengo una foreign key que me olvidé agregarla. Recuerden, la tengo que agregar. Le voy a colocar acá la foreign key. ¿Cuáles? Ah, bueno, a ver si alguien me dice cuáles son los dos atributos que me faltan acá. ID sala y museo. ID de museo y nombre sala, ¿no es cierto? Esta y esta. ¿No? Porque son los atributos que me traigo de sala. Ustedes hacen generalmente, ponen así. Dejan esto acá y hacen esto. ¿Por qué yo digo que eso está mal? Ya saben que está mal porque se lo estoy diciendo yo. ¿Ninguna idea? Fíjense que cuando yo defino las claves foráneas, o sea, esto también no me va a dar un error de sintaxis y me va a dejar crear la tabla cuadro. Si ustedes copian esto y lo pegan en cualquiera de los que tienen, de los editores de los clientes que les hizo Marcos para la base de datos, va a funcionar. ¿Cuál es el problema? El problema es que le estamos diciendo que la foreign key de ID de museo la busque en museo. La busque acá. No va a fallar porque el ID de museo en museo es clave primaria, con lo cual cumple con la restricción que tengo. Y el foreign key de nombre de sala lo busca en sala. Y sala, acá nombre sala, es clave primaria de sala, con lo cual no va a tener ningún problema porque cumple con la restricción de ser clave primaria. ¿Está? ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando yo inserto un cuadro, le voy a dar un valor al cuadro, por ejemplo, cuadro C1, descripción, lo que sea, nombre de sala A1, y de museo, museo M1, y acá voy a venir y se va a fijar. ¿M1 existe en museo? Si M1 es un museo que existe, va a pasar la primera restricción, que es que sea una tupla que ya está. ¿La sala A1 o S1 existe en las salas? Sí, hay una sala que existe, pero no necesariamente esa sala es del museo M1. Esa sala puede pertenecer al museo M3, o sea, el Museo de Bellas Artes. Esa sala puede pertenecer al Museo de Bellas Artes de Neuquén y no al de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Está? Pero acá existe el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Y acá el nombre de sala 5 pertenece al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Pero no importa, existe la sala S5. ¿Se entiende? La va a buscar en lugares distintos y no va a buscar que haya en sala una tupla que tenga exactamente los dos valores. Que este nombre de sala y este nombre museo existan ambos en la tabla de sala. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se mejora? O sea, ¿cómo se hace bien esto? Se define la clave foránea conjunta, porque en realidad es una clave compuesta de sala. Las claves primarias de sala son nombre de sala
e ID museo juntas, ¿está? Entonces, esto no va, la voy a hacer acá abajo. Esta no va, que es la que no va, y nombre de sala, y este foreign key tiene nombre de sala, coma, ID museo, y quiero que me referencie acá, nombre de sala, coma, ID museo. Museo. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo? En la misma definición de clave foránea, la clave foránea tiene un nombre de sala y un ID de museo, referencia a sala, que es toda su clave primaria. Después sala se encarga de hacer un foreign key a museo. Ese es el problema de la sala. Nosotros, desde cuadro vamos hasta sala nada más. Y solo involucramos las claves primarias de sala. Y acá le decimos, bueno, vamos hasta sala. Después sala es la que se encarga de controlar que ese museo exista, ¿está? Y que cuando borre y aplicar las restricciones de valor referencial que tengamos ahí. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esto es un error muy común que lo colocan separado. Recuerden, el foreign key va directamente a la tabla con la que se relaciona. Y en este caso, en binarias, solo se relaciona con otra. Si fuera ternaria, yo tendría 2 foreign key. Como es binaria, tengo que tener una sola definición de foreign key. ¿Bien? Sí. ¿Dudas? ¿Alguna duda que les haya quedado ahí? ¿Cómo cambia esto? Así. ¿Qué cambié acá? Lo único que cambié fue esto. Esta participación total. Ahí yo tenía escrito en el modelo que todo cuadro pertenece a una sala. No tengo ningún cuadro que esté en el limbo. ¿Bien? Que no sé dónde está. Todo cuadro está en alguna sala. Dentro de un museo. En cambio acá, como tengo una participación parcial, puedo tener cuadros que no estén asociados a ninguna sala. Bien. Esto que yo hice acá, ¿corresponde a esta definición o a esta definición? Esto que yo escribí acá, este foreign key y todo lo que tengo acá, ¿se corresponde con esto o se corresponde con esto? Piensen, yo acá estoy diciendo, yo puedo tener cuadros que no estén asociados a ninguna sala. ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedo yo insertar en cuadro una tupla que tenga esto? ¿Puedo insertar esto en cuadro? Cuadro. Yo quiero insertar. Cuadro 1, coma, descripción, es el cuadro más lindo. Tengo acá, coma, sala 1, museo 4. ¿Puedo insertar esta tupla? ¿Va a haber algún error esta tupla? No, ¿no es cierto? Ahora quiero insertar esta tupla. Cuadro 2. Estamos mirando esta definición, ¿eh? Cuadro 2 es el cuadro más feo, digo ahora. Pongo acá, nulo, nulo. ¿Puedo insertar esto? Perdón, no lo voy a poder insertar porque la clave primaria es cuadro. Ahora sí. ¿Puedo insertar esto? No me acuerdo si la clave foránea puede tener nulos o no. Exactamente. Bueno, entonces, por definición de cuadro, nada está restringiendo que no tenga nulos esos valores, ¿o no? Nombre de sala no tiene una restricción de no nulo y el museo tampoco tiene una restricción de no nulo. Con lo cual, esta tupla puede ser agregada perfectamente. ¿Está? Recuerdan, la clase pasada en una filmina decía, o el valor de la clave foránea se corresponde con un valor en sala o es nulo.
¿Bien? Esa es la definición de clave foránea. O estos dos valores se corresponden con una tupla que tenga nombre de sala, ID, museo que ya existe en sala, o el valor es nulo. Con lo cual esto es posible. ¿A cuál de estas dos semánticas de este dominio se corresponde? Es la de abajo, ¿no? Exactamente, la de abajo, porque estoy diciendo que yo quiero agregar cuadros que no tengan ninguna, no estén asociados a ninguna sala. ¿Cuáles Lo son que los no cuadros? puede ser nulo es donde vos pusiste cuadro 1 y cuadro 2, que es la clave primaria de cuadro. Exactamente, es el único lugar que no puede ser nulo. Y en la descripción porque le puse la restricción de no nulo. Ajá. O sea que yo acá también puedo hacer esto. Y ahora, ¿a cuál se corresponde esa? Al de arriba, porque sí o sí tiene que haber... Valores. Esto no lo voy a poder hacer. Si yo quiero insertar esta tupla, me va a dar un error porque le estoy colocando nulos a los valores que dice que no pueden tener nulos. Y esto justamente es esto. ¿Bien? Es la participación total de esta que me refleja esto. ¿Lo puedo hacer todas las veces? No, todas las veces no lo puedo hacer, pero cuando tengo relaciones de muchos a muchos, eso no lo puedo restringir muchas veces. Pero en estos casos sí. O sea que en los casos que puedo hacerlo, tendría que tratar de hacerlo. ¿Está? Entonces, ¿una clave foránea puede ser nula? Sí, una clave foránea puede ser nula si el modelo me lo permite y la definición que después escribo para crear la tabla también me lo permite. ¿Bien? Entonces, esta opción refleja esto y la opción de no tener estos nulos refleja esta realidad. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Sí. Seguimos. Bueno, el comando create_table es bastante complejo. Después, un ratito antes de terminar la clase, vamos a mirar esos en internet. Este es en el caso de Postgres. Van a ver que es muchísimo más complejo de lo que yo les estoy mostrando, pero bueno, lo vemos igualmente con bastantes cosas. Lo siguiente y último que tenemos en esta parte es poder alterar la definición de una tabla que ya existe. ¿Tá? Imagínense que ustedes tienen funcionando una base de datos y quieren, no sé, agregar un atributo, cambiar una restricción de clave foránea, agregar una restricción de no nulo, como en este caso porque se olvidaron, sacar una restricción, cualquiera de esas cosas no está bueno, muchas veces, necesito más de un paso, que yo hago un drop table, porque el drop table me va a borrar la tabla más todos los atributos de la tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Que sea alterar la tabla. El comando alter table es el comando que nos permite justamente cambiar parte de la definición de una tabla. También tenemos un montón de formas del comando. Yo les voy a mostrar 3 que son las más comunes. Igualmente de estas 3 se desprenden varias cosas. Por ejemplo, alter table, nombre de la relación que quiero alterar, por ejemplo, museo, y un conjunto de acciones separadas por comas. Ahora vamos a ver qué son las acciones. O estos dos que acá ya están definidas. Alterar tabla, nombre de relación, renombrar. Esto es, como está entre corchetes, es optativo, puedo ponerlo o no. Una columna a una nueva columna. Cambiarle el nombre a una columna, a un atributo. Bien, el otro comando es alter table, nombre de la relación y cambiarle el nombre a la nueva relación. Ponerlo museo, por ejemplo, cambiar el nombre de museo y ponerle, no sé, museos de Argentina, por decir así, a la relación que se llamaba museo. Bien, estos dos son así tal cual y ahora vamos a ver cómo se forma este primero. Ahí. Bien, ¿cuáles son las acciones? Las acciones que puedo tener son agregar una columna. ¿Ven? Alter table, acciones separadas por coma. Todo lo que está entre corchetes es optativo. Fíjense, puedo agregar una columna, le pongo la columna con el tipo de dato y la restricción, no nulo, lo que sea. Después puedo hacer un drop de la columna
Con el si existe me evito que si la columna no existe no me da error el comando. La borra si la columna existe, si la columna no existe no la borra. Y el restrict y el cascada es para ver si esa columna tenía alguna restricción de integridad referencial en otro lado, también la va a borrar en otra relación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Alterar una columna y cambiarle el tipo de dato, alterar una columna y ponerle el default, dropear el default, alterar una columna y sacarle la restricción de no nulo, agregar una restricción o romper, eliminar una restricción. ¿Bien? Una restricción puede ser una restricción de clave foránea o puede ser una restricción de como las vimos la clase pasada de los checks basados en atributos y los checks basados en tuplas. ¿Se acuerdan que el check basado en tuplas se ponía con un constraint y un nombre de constraint? Bueno, ese nombre de constraint es el que puedo utilizar para dropearlo directamente. ¿Bien? Vamos a ver ejemplos. Tengo la tabla carrera. La tabla carrera con el ID de carrera, nombre de carrera, torneo y foreign key. Acá ya sabíamos que al no tener nada en onDelete y onUpdate son los dos restrict. Bien, ¿qué hago? Quiero alterar la tabla de carrera, agregarle una columna que se llame fecha, que sea de tipo date, que no sea nula y que esa fecha siempre sea menor a la fecha actual. O sea que cada vez que inserto una tupla, tengo que controlar que esa fecha sea menor a la fecha actual del sistema en el cual estoy insertando en ese momento. ¿Está? Este check que está acá lo estoy definiendo sobre esta columna de fecha. ¿Bien? De la misma forma que lo hacíamos cuando teníamos un create table. ¿Qué hago ahora? Quiero alterar la tabla carrera y quiero eliminar la columna ID de torneo. ¿El cascada para qué era? ¿Se acuerdan que teníamos cascada o restrict? Fíjense que si yo saco torneo de acá, quiero que además me saque la restricción de clave foránea si existieran sobre torneo. En este caso, ahí existe, fíjense, la tenemos ahí. Entonces, cuando borra torneo, no solo me borra el atributo ID de torneo, sino que además me borra la restricción de clave foránea. Entonces, carrera ahora solo tiene el ID de carrera, el nombre de carrera y la fecha. Bien, no tiene ni el ID de torneo ni el foreign key de ID de torneo. Otro ejemplo es alterar la tabla carrera y ahora le vuelvo a agregar el atributo que le acabo de dropear o eliminar. Agrego ID de torneo entero y le digo que no es nulo. Bien, ahora me queda como antes, sin la restricción de clave foránea porque la saqué con el drop cascade. Ahora, ¿qué hago? Altero carrera, le agrego una restricción, le pongo un nombre a la restricción, digo que esa restricción es la restricción de foreign key del ID de torneo, referencia a torneo con ID de torneo, y ahí le agrego onUpdate cascade, onDelete restrict. ¿Bien? ¿Qué sería esta restricción que saqué acá? No la agregué igual, porque acá tenía dos restrict en onUpdate y en onDelete, y acá tengo en onUpdate un cascada y acá un restrict. Bien, cuando termino me la agrega de esta manera, en la instrucción. Bien, puedo romper, dropear o eliminar la restricción ahora, porque le di un nombre, se llama FK torneo. Entonces, si altero la tabla carrera y hago un drop del constraint FK torneo, lo voy a eliminar. Bien, voy a eliminar solo la restricción, no el atributo. Si quiero eliminar el atributo, tengo que hacer un drop de la columna y puedo hacerlo cascada o no cascada. Si no lo hago cascada, me va a dar un error, porque no puedo borrar un atributo y dejar obviamente la integridad, el foreign key colocado. ¿Bien? Bueno, puedo renombrar atributos, alter table carrera, rename column fecha, to fecha carrera, a donde decía fecha le pone fecha carrera, eso no va a tener ningún problema, sigue con el mismo tipo de dato y todo, y puedo renombrar también la tabla, carrera caballos, y le renombro a carrera caballos. Bien, ¿dudas? Con esto terminamos, no todo lo que es la unidad 1, sino todo lo que es el DDL que vemos en la unidad 1. Ahora, si no tienen preguntas,
continuamos con la segunda parte de la unidad 1. Bien, ¿qué vemos? ¿Se acuerdan que nosotros la base de datos las tenemos divididas? O sea, los sistemas gestores de base de datos es un sistema que está dividido en capas, donde teníamos la capa física, la capa lógica y la capa conceptual o de vistas. La capa lógica es la capa con la que nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo, tanto en el primer cuatrimestre como en este segundo, porque es en el momento en que nosotros definimos cuál es el esquema de la base de datos, de acuerdo a las restricciones del dominio, definimos las restricciones, etcétera, etcétera, todo en el esquema lógico. Una forma de trabajar sobre el esquema conceptual o el esquema de vistas, que sería la forma en que los usuarios ven los datos, ¿tá? Se utilizan también, o se definen mediante comandos SQL que crean esas vistas. Bien, una vista, como dice ahí, es siempre una relación que se deriva de otras relaciones. Las relaciones de las cuales se derivan se llaman relaciones base. ¿Cuáles son las relaciones base? Las que acabamos de crear hasta ahora, las que hemos creado por el comando createTable. Esas son las relaciones base. Todas las relaciones que creo por medio de una vista no son relaciones base, sino que se pueden decir relaciones virtuales o vistas directamente. Bien. Yo dentro de una vista, ¿para qué la quisiera utilizar a una vista? Bueno, primero, imagínense, yo, como dice ahí, me puedo centrar en los datos que a los usuarios les interesan. Algo, no sé, un ejemplo muy común es la edad de una persona. Yo puedo estar siempre llamando una vista que calcula la edad de la persona basada en la fecha de nacimiento, y cada vez que le muestro al sistema los datos de los empleados, no le voy a mostrar la fecha de nacimiento cuando hace una consulta. Siempre le voy a mostrar la edad. Eso, en vez de calcularlo con un select cada vez, puedo tener una vista que contenga específicamente el cálculo más los atributos que le quiero mostrar de un empleado. O, por ejemplo, muchas veces cuando muestro un empleado, a no ser que no sea la parte contable de la empresa, no voy a mostrarle, voy a mostrarle solo algunos datos. Nombre, apellido, edad, no voy a mostrar el sueldo, no sé, no voy a mostrar la cantidad de hijos, o no voy a mostrarle aquellos atributos que me pueden llegar a servir para hacer el cómputo de, no sé, del recibo de sueldo del empleado. Bien, para hacer el cómputo del recibo de sueldo del empleado es otra vista que tiene otros datos que van a ser vistos por otro tipo de usuarios. Bien, entonces, centrarnos en los datos que nos interesan es una de los objetivos que tenemos. Además de ese objetivo, me puede servir para hacer consultas menos complejas. Bueno, ustedes imagínense si yo cada vez que quiero calcular el sueldo de un empleado, tengo que ir al empleado, ir a otra tabla que me diga qué horario hizo, luego ir a ver y cuál era el horario que él tenía que cumplir, luego ir a ver cuál era, o calcular las horas extras, bien, en base, bueno, posiblemente eso lo tengo que hacer en una consulta grande, que me entre todo en una consulta grande. Y cada vez que yo necesito ejecutar esa consulta, necesito usar toda la consulta. Ese select grande lo necesito colocar siempre de esa manera o con algunas proyecciones o lo que sea, cada vez que lo necesite. Si quiero simplificar esa notación, puedo crear una vista que posiblemente tenga más atributos de los que necesito siempre y luego proyecto sobre la definición de la vista. Bien, o le hago join sobre alguna otra cosa, pero entonces la sentencia SQL me va a quedar bastante más simple y sencilla de comprender y de utilizar. Y después para seguridad, porque cuando yo hago una vista, luego sobre esa vista puedo definir los permisos. Otra cosa que generalmente se confunden es este tema de que yo por crear la vista no garantizo la seguridad. En esta materia vemos la parte de seguridad. Y volvemos a hablar de las vistas. ¿Por qué? Pues yo no solo tengo que crear una vista, sino que además de crear la vista, tengo que darle permisos a esa vista para las personas que yo quiera. Bien, o sea que son dos pasos para garantizar la seguridad. Crear una vista para garantizar que una persona o un conjunto de personas vean los datos que yo quiero y luego a esas personas o conjuntos de personas darle los permisos que quiera. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, Sí.
Las vistas vienen a ser como nuevas tablas. Sí, las vistas Ah, son como nuevas tablas, que se pueden, ahora vamos a ver que se pueden implementar de dos formas distintas. En esta materia nosotros generalmente vemos vistas que se llaman no materializadas y después las vistas materializadas, bien en profundidad, las vuelven a ver en la materia de laboratorio de base de datos. ¿Está? ¿Cómo creo un comando? ¿Con qué comando creo una vista? Con el comando createView. ¿Cómo elimino una vista? Nuevamente, como la vista está dentro del esquema de la base de datos y es parte del lenguaje de definición de datos de la base de datos, se elimina con un drop. ¿Se acuerdan? Drop, para eliminar una base de datos usábamos drop, para eliminar una tabla usábamos drop, para eliminar un atributo usábamos drop, para eliminar, o sea, todo lo que sea. Eliminar a nivel de DDL usamos el drop, a nivel de DML usábamos el delete porque estamos borrando tuplas. Entonces creo una vista a createView, borro una vista, drop view. El nombre que tiene el createView, o sea, el createView tiene el nombre de la relación, que en su primer momento es virtual, una lista de nombres de atributos, que ahora vamos a ver cómo se colocan, y una consulta para especificar de dónde obtiene los datos esa vista. La vista, los datos siempre los tiene que obtener sobre relaciones base, que yo ya tengo creadas, o incluso sobre otra vista. Podría también ser. ¿Bien? Tenemos esto, por ejemplo, creo una vista Corre y Showcase. El Corre y Showcase tengo as select, as todo lo que está en las 1, 2, 3, 4. Las 4 primeras cosas que están en negro son obligatorias. Crear vista, el nombre de la relación, que ahora vamos a ver que podemos especificar un poquito más. As select, porque tengo que decir cómo. Y haciendo ¿qué? La consulta a todo lo que está acá. ¿Qué está mostrando Corre Showcase? Está mostrando solo el nombre, apellido, el ID de Showcase y el nombre de la carrera de aquellos Showcase que corren carreras. ¿Bien? ¿Por qué voy hasta el nombre, voy hasta carrera? Porque quiero el nombre de la carrera. ¿Está? Si no lo quisiera, no tendría que hacer un join con carrera. Y acá estoy buscando aquellos Showcase que corren. Son todos natural joins. ¿Por qué son todos natural joins? Porque tienen todos los mismos nombres los atributos. Corre y Jockey. Corre. Y Jockey tiene ID de Jockey y ID de Jockey. Acá fíjense que hay un error. Esta rayita no tendría que ir, va todo junto. Me va a decir que ese atributo no existe si lo ejecutamos así como está. Porque en realidad es sin la raya. Sin el guión bajo. Bien, entonces, si yo hago esto, eso me va a crear una vista. Que cuando hago un select asterisco from current jockey me va a dar nombre, apellido, ID de jockey, nombre de carrera. O sea, esta vista se va a transformar en esta consulta y me va a mostrar como salida lo que tengo en este select. Bien, ahí, esos atributos. Distinto es si yo hago esto. Fíjense que acá que le agrega, además de cambiar la consulta, que eso no importa todavía, pongo acá con qué nombre quiero que me renombre cada uno de estos atributos que tengo en el select. Nombre, apellido, ID de jockey, count, y acá le puse ascant, que no me sirve de nada, porque acá le puse corrió carreras. Nombre jockey es nombre. Apellido jockey es apellido. Identificación es ID de jockey. Corrió carreras es el count. O sea que cuando yo consulte cuántas carreras corren, voy a tener los nombres estos que le coloqué acá. Bien, para recordar un poquito lo que veíamos el cuatrimestre pasado, que es lo que yo os digo, acá ya empezamos con consultas como las que ya vieron antes, o sea, con funciones de agregación y Having y lo que sea. ¿Qué tenemos? Quiero los jockeys que corren carreras, donde agrupo por nombre, apellido e ID de jockey, donde la cantidad, que es esta cantidad que tengo acá, sea mayor a 3. ¿Qué estoy buscando entonces? Aquellos jockey que corren más de 3 carreras, ¿no es cierto? O sea que solo me va a listar
aquellos shockeys que tengan la cantidad mayor a 3. Recuerden las restricciones que tengo cuando hubo un group by. Recuerden que el group by es lo mismo que la F gótica en álgebra relacional, con lo cual los atributos que tengo del lado izquierdo, la F gótica, son solo los atributos que van a ser resultado de la consulta, con lo cual no puedo tener más atributos acá de los que tengo acá en el group by. En este caso tengo nombre, apellido y ID de jockey, y ahora tengo nombre, apellido, o sea, tengo los mismos. Obviamente las funciones de agregación sí las puedo tener. Hablo de atributos comunes. El having solo se aplica sobre las funciones de agregación y en el where sigue yendo todo lo mismo que iba en el where. Having es solo para poner una condición sobre la función de agregación. Acá podría haber puesto directamente count ID de carrera mayor a 3 y no haber renombrado esto. Creo que en Postgres les da error si ponen count. Les dice que no lo conoce, no me acuerdo en cuál de los dos sistemas gestores, y entonces ahí tienen que colocar obligatoriamente count ID de carrera. Bien, ¿dudas? ¿Qué hice acá? Creé una vista, le renombré los atributos, donde por orden, este es este, este es este, este es este, este es este, y además le puse que la vista me dé todas estas cosas que le estoy pidiendo, que son aquellos jockeys que corren más de 3 carreras. ¿Bien? Fíjense que acá lo tengo. Armando este banquito me da 4 carreras. Leo diario me da 10 carreras que corrió. Ninguno de los que corrieron menos de 3 carreras porque estaba dentro de la restricción. ¿Está? Eso es lo que me va a listar. Otra vez, ¿cómo hago para que me dé ese resultado? Select asterisco from cuántas carreras corren. O sea, el resultado de esto que está acá es select asterisco from cuántas carreras corren. ¿Bien? Lo hice ahí. Puedo, a su vez, preguntar sobre menos atributos de la vista. Acá dice asterisco, select asterisco, pero acá dije select identificación y corrió carreras, de cuántas carreras corre, y ahora le pongo además otra restricción, donde carreras sean menor a 10. O sea que acá me va a mostrar las carreras mayores a 3 y menores a 10. ¿Bien? ¿Está? Porque además le restringí esto, o sea que solo me va a mostrar el Armando, no me va a mostrar ningún otro. ¿Bien? Entonces, sobre la vista, cuántas carreras corren, como preguntaba Guadalupe, la vista pasa a ser como si fuera una relación virtual, en este caso que no existe, que se calcula, pero pasa a ser, la puedo utilizar en el from como cualquiera de las otras relaciones base. ¿Bien? Incluso puedo hacer join con esa relación. ¿Yo qué hice? ¿A cuántas carreras corren? Le hago un inner join, no puedo hacer un natural join, porque cuántas carreras corren no tenía ID de jockey, sino que lo había renombrado de identificación. Entonces, ¿a cuántas carreras corren? Le quiero hacer un inner join con jockey, on jockey, ID jockey igual identificación, de cuántas carreras corren menor a 10. Bien, entonces hago un join además con el jockey. Podría haber preguntado otras cosas. Ah, pregunté fecha de nacimiento, que no lo tenía dentro de la vista. ¿Está? Entonces ahora estoy listando a Armando con su fecha de nacimiento. ¿Bien? Y que haya corrido carreras entre 3 y 10. Bien. Porque la estoy tratando una vez que la tengo creada como si fuera una tabla más. No es una tabla más, no es una relación de las que llamamos base, pero se empieza a tratar como eso. Ahora, ¿qué sucede? Hay dos formas de que el sistema gestor de bases de datos pueden tener implementadas estas vistas. Una es la vista virtual, que llamaríamos, que es por medio de la modificación de la consulta. Y la otra forma es una materialización de vista. La más sencilla es la modificación de la consulta. Una vez que yo consulto una vista, el sistema gestor automáticamente traduce esa vista a las relaciones base y ejecuta la consulta. O sea, la vista nunca te puede devolver, o no debería, devolverte algo inconsistente, o sea, algo que no exista en las relaciones base. Entonces, ¿qué hace? La vuelve a ejecutar. La transforma en esto. Tengo esta vista. Cuando yo hago conrel jockey sobre un select sobre la vista, va y traduce esa vista a las relaciones base por medio de la definición. ¿Puede tener algún mecanismo para tenerla recalculada? Puede. Bien, para que no tenga que recalcularla todas las veces.
no sé, de saber si se modificó o no se modificó el valor, de las relaciones base, o la recalculará todas las veces, lo que sería más ineficiente. Pero siempre me tendría que devolver el valor actualizado. Si yo cambié algo en corre, o si ahora un nuevo jockey corre una carrera, el valor de la vista, o sea, lo que me devuelve la vista va a ser distinto. Y esto lo va a recalcular y me va a devolver lo que tienen actualmente las relaciones base. ¿Bien? Entonces modifica la consulta, vuelve a ejecutar la consulta. Y la vista la llamamos una vista virtual, almacenada virtualmente, o sea, nunca está almacenada en la base de datos, siempre se calcula. Obviamente es más ineficiente porque la tiene que volver a recalcular y si, por ejemplo, son tablas que no se tocan mucho, las relaciones base, más ineficiente todavía, porque podría yo tenerlo guardado y porque no se va a estar modificando mucho tiempo, muchas veces. Entonces, por qué se les ocurre hacer otra forma que me permita hacerlo más eficiente? Bien, esperen un minuto, que no sé, me olvidé una cosa. ¿Qué ejemplo tenía yo guardado acá? Ah, no, está bien, me falta. Por un momento pensé que me había faltado algo de los ejemplos. Bien, perdón. Es materializarla. Materializarla significa almacenarla físicamente. Bien, guardarla físicamente. O sea que la vista, cuando yo genero la vista, automáticamente me guarda las tuplas que hacen join con esto. Bien, y las guarda físicamente, como si fuera una relación base. No sigue siendo una relación base, es una vista materializada, pero la guarda. ¿Bien? El problema con la actualización de vistas es compleja y, como dice ahí, es ambigua. Y ahora vamos a mostrar en qué me dificulta tener vistas materializadas. ¿Bien? En general podemos decir que una vista se puede materializar cuando solo hace referencia a una única relación base y tiene no tiene funciones de agregación. Y ahora vamos a ver por qué. Y a su vez cuando la vista no involucra joins. ¿Bien? Piensen en este ejemplo. Yo tengo una vista que se llama préstamo sucursal de préstamo. Préstamo tiene como atributos el nombre de la sucursal, el número de préstamo y el monto del préstamo. Pero la vista que yo creé se crea solo con los atributos nombre de sucursal y número de préstamo. La clave de préstamo es número de préstamo. Con lo cual, cuando yo uso una vista materializada, esa vista se transforma en una tabla. Con lo cual, yo no solo puedo usar la vista para consultar información, sino que además la puedo utilizar para hacer un insert de información, porque la vista se pasa a comportar como una relación física. Con lo cual, si yo podía insertar atributos en una relación base física, ¿por qué no lo voy a poder hacer en una vista materializada? Entonces, con esa idea, yo quiero insertar en la vista préstamo de sucursal estos atributos, nombre de sucursal y número de préstamo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en álgebra relacional que lo pueden traducir perfectamente un insert en SQL? A préstamo sucursal le uno la tupla Cipolleti P43, que son los únicos dos atributos que tiene. Pero, si yo quiero insertar esto, que lo puedo insertar en préstamo sucursal, automáticamente tengo que ir a la tabla préstamo y adicionarle a préstamo una tupla que tenga esto, Cipolleti P43 en nulo. ¿Por qué eso? Porque la tabla préstamo es una relación base que tiene estos tres atributos y la vista es una vista sobre esta relación base que solamente tiene dos atributos. Automáticamente el sistema gestor, al insertar en esta vista, tiene que hacer lo posible, y si no tendrá que dar un error, para que el insert dentro de esta vista se vea reflejado en las relaciones base, de manera que al volver a preguntar sobre la vista, me vuelva a dar el resultado porque
recalculó en la relación base y tenía esa tupla para poder dar el resultado. ¿Los mareé? Fue O María sea que, yo. profe, A ver. o sea que vos creaste la vista Sí, arriba, en la flechita hacia la izquierda, insertaste esos datos en la vista, entonces exactamente. eso produce que se inserten los datos en la tabla. Exactamente. ¿Por Ok. qué? Porque cuando yo vuelvo a consultar la vista y hago de vuelta el select se tiene que seguir correspondiendo con hacer el select en las relaciones base. Entonces no puedo no insertarla en la relación base préstamo, porque si solo me queda en la vista Cipolletti 43 me queda inconsistente. ¿Entiendes? Porque no me queda en préstamo esa tupla. Y esa consistencia la tiene que garantizar el sistema gestor. Con lo cual, cada insert dentro de una tupla me va a generar uno o más insert dentro de las relaciones base. Para que al volver a recalcular la vista siga conteniendo lo que tienen las relaciones base. ¿Bien? ¿Así se entiende? ¿Dudas? Sí. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Este ejemplo es sencillo porque, primero, el número de préstamo es clave en préstamo y lo estoy dando. Tengo el préstamo pre-43. Con lo cual, fíjense que cuando yo creo una vista no tiene claves primarias ni ninguna restricción, porque solo toma los valores que tienen las relaciones base. Pero las relaciones base sí tenían un montón de restricciones. Con lo cual, es cuando quiero realizar un insert sobre las relaciones base, van a saltar todas las restricciones que tienen que se van a tener que cumplir. En este caso, esta inserción no va a dar error. ¿Por qué no va a dar error? Porque POE 43 es clave en préstamo y se lo estoy dando. ¿Cuándo podría dar un error? Si el atributo monto de préstamo está definido en préstamo como no nulo. Y yo le estoy mandando un nulo. ¿Por qué le estoy mandando un nulo? Porque la vista no tiene ese atributo. Entonces, eso podría darme un error. Con lo cual, en esta vista, cuando yo quiero insertar un valor, me puede dar un error por no haberle mandado un monto, que el monto igual no se lo podía mandar porque no lo tenía, y al insertar en la tupla préstamo, le estoy insertando un valor nulo. Ese sería un error minúsculo en comparación con esto. Piensen en una tupla que ahora tiene join tiene préstamo, que son los préstamos que tienen los clientes. La relación tiene, valga la redundancia, el DNI del cliente y el número de préstamo. Y el préstamo tiene lo que vimos acá, la sucursal, el número de préstamo y el monto. Esta vista está perfectamente bien hecha, dice que yo quiero una vista que se llama información préstamo, donde solo me dé el DNI del cliente y el monto de préstamo, que tiene join préstamo. ¿Está? Eso funciona muy bien porque hago un join. ¿Por qué atributo hace el join tiene por join préstamo? Por número de préstamo. Con lo cual, listo. Si yo ahora quiero insertar, porque la hice materializada, una tupla en información préstamo, esa información préstamo solo tiene dos atributos. Son los únicos dos atributos que yo le doy. El DNI del cliente y el monto del préstamo. Si yo quiero traducir esto, el pobre sistema gestor lo tiene que traducir a inserciones dentro de las relaciones base, los únicos dos valores con los que cuenta es con DNI, cliente y con monto, con lo cual puede solo colocar este DNI nulo acá, nulo, nulo y 7000 acá. Esto ya de por sí falla, primero, porque posiblemente acá número de préstamo sea clave primaria y número de préstamo acá es clave primaria sí o sí, perdón, este es clave primaria sí o sí. Con lo cual, no puede directamente proyectar esta misma actualización, esta misma inserción dentro de las relaciones base. Esta tupla no la va a poder insertar nunca, con lo cual si yo dejo que esto se inserte en la vista, no se va a corresponder con lo que tienen las relaciones base. ¿Se entiende? Entonces, es muy complejo materializar vista por estas cuestiones. ¿Qué hacen en general los sistemas gestores? Bueno, aquellos que permiten materializaciones de vistas lo hacen con muchas restricciones. Por ejemplo, solo permiten que una vista materializable sea posible cuando solo genere
una actualización, una sola actualización sobre las relaciones base. Bien, y si tiene más de una, bueno, que existan procedimientos para hacerlo. Fíjense, esta que dice acá, todos los atributos tienen que tener restricciones a nulo, es lo que nos pasaba en el primer ejemplo con el monto. O sea, para que la vista sea materializable, los atributos no pueden tener restricciones de no nulo. Las vistas sí o sí tienen que contener las claves primarias de las relaciones base para que se puedan actualizar. No se pueden hacer vistas sobre más de una, sobre consultas. ¿Vieron en el AsSelect? Esa consulta no puede referenciar a más de una relación, no puede haber join y tampoco puede haber funciones de agregación. ¿Qué significa esto? Que esto no puede ser una vista, esto puede ser una vista materializable siempre y cuando monto de préstamo haya estado definido como no nulo y acá lo tenga definido. Y siempre esto no puede ser una vista materializable. ¿Por qué? Porque primero es un join sobre dos relaciones base y listo. Por eso, básicamente. No tengo ninguna función de agregación acá. ¿Bien? Y tampoco lo podría hacer, las que tenía definidas acá, esta tampoco puede ser una vista materializable porque tengo un join sobre más de una relación base. Esta tampoco porque además tiene una función de agregación. Bien, o sea que se restringe bastante la parte de cuándo puede utilizar o no una relación base. Para que una vista sea materializable, tengo que decírselo explícitamente al sistema gestor de base de datos y en general en SQL se hace con la instrucción with check option. Como les decía, en la materia de laboratorio esto lo ven bien e incluso dependiendo de los sistemas gestores tienen algunas cuestiones distintas en cuanto a cómo se implementa la materialización de vistas. En nuestros casos, ustedes en la práctica lo que tienen es, ¿cómo se llama? Son ejercicios, me tildé. Son ejercicios de vistas comunes, ¿bien? Las virtuales. No usamos el with check option, directamente las creemos virtuales porque van a ver que las consultas son más complejas, digamos. Crear una vista que me muestre la cantidad de caballos con las que corrió un jockey durante el año 2018, por ejemplo. ¿Bien? Bien, podemos ver la materialización de vistas tanto en MySQL como en Postgres, en esas páginas, en estos manuales que ya están viejos, pero pueden ir a las últimas versiones de esos dos sistemas gestores. Bueno, nuevamente, yo creo una vista. Para que la vista esté creada, solo con el comando createView creo la vista. Para que esa vista involucre aspectos de seguridad, a la vista le tengo que definir permisos. Los permisos los definimos con dos comandos, que son grant y revoke, que me permiten garantizar permisos con grant o revocar permisos con revoke. Esto lo vemos en la unidad de seguridad, ¿bien? Que es más adelante, donde volvemos a trabajar con vistas, no lo van a tener en el práctico número 1. Bien, y lo último que queda, hasta hacer un ejemplo, es lo que se llaman afirmaciones. Las afirmaciones lo que me permite es, o aserciones, es definir reglas en la base de datos que quiero que sean siempre verdaderas. Estas reglas que yo tengo no son los mismos que los check, porque los check muchas veces no son suficientes para definir estas reglas, porque además yo lo puedo definir sobre toda la base de datos. Bien, sobre todas las tablas de toda la base de datos. Lamentablemente no existen tampoco en los sistemas gestores la forma de crear una afirmación. La afirmación es algo que está dentro del estándar de SQL, pero que no necesariamente está implementado dentro de los sistemas gestores de base de datos. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Una afirmación es algo que siempre tiene que ser verdadero. Y ese chequeo es costoso. Buscar que algo, cada vez que yo inserto, modifico o actualizo un valor, sea verdadero en toda la base de datos, es un chequeo muy complejo.
imagínense en bases de datos muy grandes de millones de tuplas. Bien, por eso generalmente no lo tienen implementado. Igualmente nosotros lo vemos, porque bueno, nunca se sabe si algún día lo implementarán, y además por algo que es algo que está en el estándar. Bien, ¿cómo se define la sintaxis? Create assertion, nombre de la afirmación y un check. ¿Qué es importante acá? Que todo lo que el check es obligatorio y todo lo que está acá responde verdadero o falso. Eso significa que no puede haber directamente un select acá, sino que lo que hay ahí adentro valida a verdadero o falso. O sea, creo una afirmación, le coloco un nombre, check, y todo lo que tiene que estar adentro me tiene que devolver un valor o verdadero o falso. No me tiene que devolver un conjunto de tuplas. ¿Bien? Si lo que da acá es falso, significa que la afirmación no se cumple. Si chequea verdadero, la afirmación se cumple. ¿Bien? Bien, vamos a ver este ejemplo. Digo, crear assertion, edades, chequeo. Y fíjense que acá le agregué un operador que no estábamos usando mucho, pero que lo vimos para su consulta, que es el no existe. El no existe, ¿qué hace? Da verdadero cuando esta consulta que viene acá no me devuelve ninguna tupla, y es falso cuando me devuelven una tupla. Yo digo, no exista tal cosa. Cuando no existe, es verdadero. O sea, cuando no hay ninguna tupla que cumpla con esa condición, chequea verdadero, y cuando existe, chequea falso. Y acá es como que uno tiene que, es difícil verlo porque uno tiene que usar como la negativa para entenderlo. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué digo? No existe un caballo donde hago join entre caballo, corre y jockey. Acá hice un inner join que no era necesario, podría haber hecho un natural join, porque se llama siempre igual, acá lo llamé distinto, pero en realidad siempre tiene los mismos atributos, donde la fecha de nacimiento del jockey es menor a la fecha de nacimiento del caballo. Entonces, ¿qué digo? Quiero que no exista una tupla donde la fecha, donde el jockey que corre carreras con un caballo tenga menos edad, la fecha de nacimiento sea menor a la fecha de nacimiento del caballo. ¿Se entiende? O sea, a ver, que el jockey sea más grande o más chico que con el caballo que corre. Estoy diciendo eso. No quiero que haya un jockey, o sea, si yo no tengo que preguntar esta afirmación, no les vamos a preguntar, haga una afirmación de que un jockey su fecha de nacimiento sea menor, no. Le vamos a preguntar, haga una afirmación donde un caballo no pueda correr, perdón, donde un jockey no pueda correr con caballos más chicos que ellos o más grandes que ellos. Más chicos. Donde la fecha de nacimiento del jockey El sea jockey tiene que ser mayor que el caballo. exactamente, la fecha de nacimiento no exista una tupla donde la fecha de nacimiento del jockey sea menor que la fecha de nacimiento del caballo. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy preguntando ahí y eso lo estoy haciendo en esa afirmación. Entonces, cuando yo inserto una tupla en corre, esta afirmación se va a controlar. Va a fijarse que ese jockey no tenga una fecha de nacimiento menor. Si la tiene, me va a dar un error y no me va a dejar insertar la tupla, porque no está cumpliendo con esa restricción. Y esta restricción es válida siempre. ¿Bien? ¿Qué controla este? A ver, si alguien me puede decir. Yo digo, no exista un caballo, en caballo, donde ese caballo no esté en corre. ¿Que todos los caballos corren o no? Exactamente, que todos los caballos tienen que correr carreras. ¿Está?
Claro, Sí. es como algo fácil de decir, pero es re complicado escribirlo de esta manera. ¿Viste? Tanta vuelta para decir eso. Exactamente, porque uso doble negación. No existe, no tengo alternativa acá. Si quiero escribir esto, que todos los caballos corren, carrera sí o sí, no tengo otra alternativa que poner. No existe una tupla en caballo donde ese caballo no esté en corre. ¿Bien? Con esa doble negación. Vamos a otra forma de escribir, cuando utilizo funciones ¿Se de podría arreglo. escribir con una doble afirmación? No, con existe e in, Sí. no, porque el que existe, si yo pongo solo existe, con que haya uno verdadero me va a dar. El problema con el existe, y el problema con el existe es que, imagínense que esto no está. El existe valida verdadero si esto me devuelve al menos una única tupla. Entonces, si vos le pones exista en caballo, una tupla en caballo que esté en caballo, con que haya un caballo que esté en corre, siempre va a ser verdadero. Pero yo quiero que todos los caballos hayan corrido carreras. O sea, todos los caballos que estén en caballo estén en corre. Si vos le pones existe acá e in acá, me va con al menos un caballo que esté en corre, ya está. Puedo insertar un montón de caballos más que estén en corre, que igual va a seguir validando verdadera la afirmación. ¿Se entiende? La que preguntó. Sí. Bien. Bien, ahora, ¿qué hace esta afirmación? Esta afirmación dice límite. ¿Y acá qué utiliza? Todo lo que tengo acá adentro valida verdadero o falso. Tengo que usar un all, ¿por qué? Porque digo 4 es mayor o igual a este operador de subconsulta, ¿pero por qué? Porque este select que tengo acá me devuelve más de un valor. Fíjense, no miren esta parte. Dice, quiero contar las carreras de corre Natural Join Carrera, o sea, todas las carreras que se corren, agrupado por caballo y año. O sea, quiero que por cada caballo y por cada año me liste todas las carreras distintas que tiene. Me las cuente. El caballo 1 en el 2019 corrió 50 carreras. El caballo 2 en el 2000, o el caballo 1 en el 2020 corrió 30 carreras. Eso me va a devolver esto, desde este paréntesis hasta este paréntesis. La ¿Bien? cantidad de carreras que corrió cada caballo en cada año. Exactamente. Y ahora le agrego esto de acá. ¿Qué le estoy diciendo? 4 tiene que ser mayor o igual, y el all lo necesito sí o sí, porque si no lo coloco, ya de por sí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esto me devuelve un conjunto de valores, y si yo no tengo esto, lo estoy comparando con un único valor. ¿Se acuerdan que el all y el any y el sum lo usábamos justamente para eso? Son operaciones de subconsulta que me sirven para comparar constantes contra lo que me devuelve esto, que es un conjunto, ¿no? Esto me devuelve por cada caballo y por cada año la cantidad de carreras. Tantas tuplas como carreras se corran de cada caballo y carrera me devuelve. Caballo 1, año 2019, 50, caballo 2, 2019, 30, caballo 3, ¿bien? Un montón. Solamente me va a devolver el count, me devuelve 50, 30, 40, 10, 2. Pero yo quiero que 4 sea mayor o igual a todos los valores. Si 4 es mayor o igual, entonces esto valida a verdadero. Entonces, ¿qué estoy controlando? Le estoy dando un límite a la cantidad de carreras que puede correr cada caballo en un año. ¿Cuántas carreras puede correr cada caballo en un año? No más de 4. 4 o no más de 4. Si acá me da que el caballo C1 en el 2020 corrió 5 carreras, 4 no es mayor o igual a 5, con lo cual me va a dar un error y no me va a dejar insertar que ese caballo corra una nueva carrera. Porque al hacer esta consulta, ahora me va a dar que ese caballo corrió 5 carreras. ¿Se entiende?
Bien.